Florencia, Florencia a Ok. las 12 de la clase, en 2 horas más. Yo creo que le encanta las ciencias naturales, por eso se conecta antes. A esta hora deben tener otra clase, así que revise su horario. Ya. Ya estamos hablando no de celulares, ya nos desvirtuamos. Ve, ya voy a tener que editar el video. Volvió. Lo siento, María Laura, yo no fui, fue el sistema. Ya, mis queridos, queridas y querides. Hoy nos Buenos días. convoca. Sí. ¿Perdón? Florencia, bienvenida a la clase de hoy, pero estamos en séptimo. Su clase es a las 12 de la tarde. Revise su horario porque en este minuto sus compañeros deben estar en otra clase. Cambio fuera. Está bien. Gracias, Sofía. Quiere aprender. Ya, ahora sí que sí. Hoy nos convoca biología. Continuamos con la nueva unidad, que es sexualidad y autocuidado. Y el objetivo es reconocer las características sexuales secundarias. Cuando yo vi características sexuales secundarias, me pregunté si hay unas secundarias, tendrá que haber unas primarias también, ¿o no? Sería lógico. Y así es. Hay características sexuales primarias que aparecen ya en nuestro desarrollo intrauterino, cuando aún no nacemos, cuando estamos en la guatita de la mamá, que en realidad es el útero. Y son estas: la presencia de genitales, de órganos internos o externos, de tener ovarios o tener testículos. Esas son las características sexuales primarias. En el momento se empiezan a formar cerca del segundo mes en el desarrollo de los bebés, y eso es lo que determina si voy a ser hombre o mujer. Ya después las secundarias empiezan durante la adolescencia a hacerse notar. Pero antes quiero comenzar con la tarea. ¿Se acuerdan de la tarea? ¿No? Sí, La tarea ¿qué era tal para si mí, éramos sí. chicas o éramos hombres? La tarea era para mí, no para ustedes. Era para que se asustaran y pensaran que había tarea. Entonces la formación era la encrucijada si todos seríamos hombres originalmente o nos desarrollaríamos a ser mujer. Eso se llama el sexo primordial y tiene que ver con las características sexuales primarias. Y les cuento que existe lo que se llama una gónada, o sea, ovarios o testículos, bipotencial. Descompongamos la palabra. Bi viene de dos y De dos, ¿no? potencial, Ambos. ¿sí? Que puede estar indiferenciada, es neutra y puede transformarse en cualquiera de los dos. Esto ocurre, como aparece aquí en el dibujo de un embrión, no se preocupen por los nombres, pero ocurre que se produce ciertas hormonas, una llamada testosterona y otra llamada HAM, que significa hormona antimülleriana o milleriana. ¿Sí? Me hicieron estudiar, tuve que volver a revisar mis cuadernos de la universidad para corroborar toda esta información y todos mis libros son grandotes de biología. Así que les agradezco en todo caso. Ya, esto es lo que pasa. Son las gónadas o sistema reproductor bipotencial. Así es más o menos alrededor del mes y medio o dos de desarrollo intrauterino. Y es así, está esta gónada bipotencial, indiferenciada, puede transformarse en testículo o en ovario. También están ahí estos conductos en azul y estos en rojo. Los rojos se llaman conductos de Wolf. Los azules se llaman conductos de Miller. A la sexta semana de embarazo, desarrollo intrauterino, o sea, un mes y medio, como dice acá arriba, las gónadas, esta gónada bipotencial, libera las hormonas que le dije antes,
la testosterona y antimülleriana o mulleriana, como aquí, como Müller. En la sexta semana las libera y se produce esto. Quedan las hormonas rojas, perdón, los conductos rojos de Wolf y después se va a transformar esta gónada en testículo. Si no ocurre esto en la semana 6, después en la semana 8, la ausencia de estas hormonas liberadas hace que desaparezcan los conductos en rojo y permanezcan los azules. Y estos azules se van a transformar en las trompas de falopio, posteriormente útero, vagina, o sea, mujer. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Entonces, tenemos en un principio este aparato totipotencial. En la sexta semana se liberan hormonas y se transforman en genital masculino. Si no ocurre esto en la sexta semana, pasas de largo y en la octava se genera toda la genitalia interna femenina. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿todos seríamos hombre o todos seríamos mujer? Puedo responderla de las dos formas, porque los hombres se forman primero. Se empiezan a liberar estas hormonas y se producen estos conductos, testículos, todo lo demás. Pero si no existiera, o sea, los hombres se forman primero. Pero si no se liberara esas hormonas, ocurriría esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De hecho, es bien controversiado esto, si éramos hombre o si éramos mujer. Lo mismo que si el sexo del bebé lo determina el hombre o la mujer. Esta es la teoría actualmente aceptada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me están escribiendo en el chat? Todos seríamos todo. Todo y muchas preguntas, ¿sabes? No sé qué me dicen ustedes. Yo lo puedo tomar desde los dos puntos de vista, desde esta forma. Tía, para mi punto de vista, yo creo que seríamos hombres primero. Sí, los conductos, todo el genital masculino se forma la sexta semana, se forma primero. Pero si no se forman los masculinos, pasamos de largo y se forman los femeninos. Y seríamos mujeres. Sí. ¿Qué habrá pasado ahí? No sé. Depende del punto de vista, en realidad. Así que para mí, eh, no sé, todos tuvimos en algún minuto el potencial de desarrollar ambos sexos y ambos genitales. Aunque igual tiene razón con lo que me decían, chicos, porque si no ocurre esto, pasaríamos de largo a ser mujer. O sea, si no hay hormonas masculinas, testosterona que se liberan, pasaríamos de largo a ser mujer. Puede ser que el femenino sea el sexo primordial. Me preguntan también, eh, los hermafroditas tienen, bueno, en el entendido de que hermafroditas son personas que tienen genitales de ambos sexos, existe. De hecho, hay hombres que por fuera tienen órganos, tienen testículos en el escroto, pene por fuera, desarrollan barba, qué sé yo, pero por dentro tienen útero. Puede ocurrir que problemas en las hormonas durante entre la sexta y la octava de embarazo. Por ejemplo, ay, pudo liberarse hormonas para formar los genitales masculinos, pero menor cantidad de la que se necesitaba. Entonces solo se formaron por dentro o por fuera. Otra cosa que puede suceder es que ese embarazo fue de mellizos, que uno era hombre y el otro mujer. Entonces el bebé hombre produjo demasiada testosterona y afectó a la mujer y empezó a tener características femeninas y masculinas mezcladas, respondiendo a la pregunta del hermafrodismo. ¿Qué más?
¿Más preguntas? ¿Qué no entendió la Isidora? Volvamos atrás. Este es un embrión de aproximadamente 1 mes y medio de desarrollo intrauterino. Sus genitales o su sistema reproductor es este, el de arriba, que se llama totipotencial porque tiene el potencial o la capacidad de transformarse en femenino o en masculino. En la 6ª semana de embarazo se liberan hormonas desde estas gónadas que están arriba, que no son ni testículos ni ovarios, son gónadas indiferenciadas. En la 6ª semana empiezan a producir y a liberar al organismo hormonas. Y se produce un cambio, estas hormonas se transforman en testículos, estos conductos que arriba están rojos en los tubos seminíferos o en los conductos deferentes, etcétera, etcétera. Si no pasa esto en la 6ª semana, si no se libera esa hormona al cuerpo, pasamos de largo, no hay diferenciación celular, gonadal, siguen habiendo gónadas totipotenciales, la 6ª, la 7ª, hasta la 8ª semana más o menos, donde o como se dice en computación, por defecto, no es que sea un defecto algo malo, sino es porque nada cambió en ese tiempo. A la 8ª semana esta gónada arriba, indiferenciada, se transforma en ovario, estos conductos en azul se transforman en trompas de falopio, luego el útero y todo lo que le corresponde a la mujer. Primero entonces se producen los genitales masculinos. Si no hay cambios hormonales en el embrión, se va a producir el femenino. ¿Sí? Tía, Respondí la pregunta, ¿no? Dígame. pero sí, entonces, si en la 6ª semana es que liberan hormonas o las hormonas se quedan. Esta gónada libera las hormonas. Pero entonces si libera hormonas masculinas, ¿Mm? ¿por qué se quedó como masculino? ¿No ¿Está bien? sería al revés? Si se quedara con algunas hormonas, pasaría a ser masculino y si las libera, sería mujer. Ah, porque sí, las hormonas las libera, a ver, se producen aquí en la gónada y las libera aquí al exterior como para activar este conducto rojo que se transforme en túbulos, en conductos diferentes. Con liberar no me refiero a que va a ir a otra, me refiero a que los libera la sangre, al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo llegan a estos conductos en rojo y se transforman en otra cosa. O las libera dentro de la misma gónada y se transforma en testículo. Bueno, y también al exterior, porque tiene que empezar a formarse el pene y todos los órganos externos. ¿Sí o no? Hola, Isidora. Bueno, a lo mejor alguien no entendió y estaba calladito. Ya, ¿qué me había preguntado la Jimena? ¿Respondí la pregunta o no? ¿No? Gracias, Jimena. No, no le respondí. En resumen, yo no me quedo con ninguna de las opciones. Todos tenemos el potencial en 1 minuto, pero la sexta semana se puede transformar en hombre o mujer. Ahora ya, bueno, ya, si tengo que elegir, acepto mi error. Todos podríamos ser mujer, porque si no ocurriera esto de las hormonas, seríamos mujer. De hecho, más del 50%, me parece que 60%, de la población humana mundial es femenina. Ya. Entonces, lo que nos convoca son las características sexuales secundarias. Y esta tabla aparece en su dossier. El lado izquierdo las mujeres, el lado derecho los varones. Y todo comienza con las mujeres. Siempre las mujeres primero. Con el crecimiento y desarrollo de vagina y útero. Seguramente no se dan ni cuenta, pasa desapercibido porque son órganos internos. Imagínense el promedio de edad a la que pasa esto, como a los 9 años y medio en las niñas. Empieza por ahí. Y a los hombres, nada.
están ahí en stand-by. Cerca de los 10 años, me salté los 10 años también, importante que inicia el desarrollo mamario. Aparece lo que se llama el botón mamario, cuando recién empieza a desarrollarse en las niñas. Ya, y me salto hasta los 11 años. Aparición de vello púbico, típico, de las primeras señales de pubertad, y el aumento de la masa corporal. Aquí puede, es aumento de masa corporal, pero no necesariamente de peso, pero empieza a tener como más musculatura, a tener más cuerpo de adulto. Si se fijan, a ver, comparamos con los niños más chicos, son más flaquitos, más huesitos, que aquí la masa corporal empieza a crecer, cerca de los 11 años en las niñas, junto con el vello púbico que aparece en los niños, pero más tarde en los varones. Y los hombres siempre un paso atrás, Tía, ¿sí? quizás la masa corporal, quizás para mi punto de vista, quizás tendrá que ser la ananchación de caderas. También, sí, eso pasa un poquito más acá, sí. Bueno, depende de qué edad ocurra la primera menstruación. Y eso ocurre por acumulación de grasa, chiquillos. Es como, no sé si decir que engordan, pero aumenta su masa corporal y por aumento de la grasa. Y aumenta la grasa. ¿Por qué creen ustedes que aumenta la grasa? En las mujeres y no en los hombres. Los hombres son más músculo y las mujeres más tejido adiposo. Tía, también ¿Por qué, puede ser una Loreto? cuestión de metabolismo. ¿Qué? No, no entendí nada. Que también es que dicen que los hombres como que son más flacos, por decirlo así, por el Ajá. metabolismo. Sí, Que también. el hombre lo tiene más acelerado. Sí, es verdad. ¿Y para qué servirá eso también? Las dos tienen una razón de ser. La Loreto sabe. ¿Por qué las mujeres tendremos más tejido adiposo o grasa en nuestro cuerpo? ¿Por Para qué no? prepararse para el embarazo. Exactamente. Y en la clase pasada me preguntaron si era verdad que las mujeres bajaban de peso después del embarazo. Es verdad. Toda esa grasa son reservas energéticas para alimentar al bebé. Entonces, cuando el bebé toma y toma, pienso que al principio solo se alimenta de leche materna, entonces toda esa grasa junto con los nutrientes se van ahí. Por eso la mamá efectivamente baja de peso. Tía, y además que salió el bebé, entonces eso quiere decir que se fue todo el peso del bebé. Claro, por lo menos 4 kilos, más la Sí. bolsa, más la placenta, el cordón, el líquido en el que estaba nadando el bebé. Siguiente, en las damas cerca de los 12 años, desarrollo de la masa muscular. No se nota tanto como en los hombres, pero sí hay más músculo, o sea, más fuerza también. Y aquí lo que me decían el ensanchamiento de caderas. ¿Para qué? ¿Por qué las mujeres? De hecho, el hueso pélvico, que es el de la cadera de las mujeres, es más ancho que el de los hombres. ¿Y para qué? ¿Para qué, Loreto? Para soportar un embarazo. Gracias, Loreto. Continuamos. En los hombres también ocurre el desarrollo de la masa muscular, de los órganos, pero fíjese que las mujeres a los 12, si bajamos por acá a los hombres, en los hombres a los 14, y en lugar de ensanchamiento de caderas, el ensanchamiento de los hombros. En realidad es de la caja torácica, cada vez más anchitos de arriba, a mujeres más de abajo. Entonces aumenta su capacidad torácica, le da más espacio a los órganos, aunque yo creo que este tiene otra explicación también. Por ejemplo, vamos al mundo de las aves. ¿Para qué las aves tienen distintos colores, los machos y las hembras? ¿Se han fijado? ¿Vos? ¿Para qué les Para sirve? diferenciarse. Sí, ¿y qué más? ¿Conocen el pavo real? Sí, Esos son súper bonitos. Los machos. sí, pero Y las hembras no son tan bonitas. las Como que hembras su color es son, más apagado y todo. así es, son blancas o hasta medias grises a veces. Tienen un poquito como en el cuello. A ver, un minuto. Voy a editar esto. Aquí está.
El izquierdo, el pavo real que todos conocemos con las tremendas plumas en la cola, es el macho, de color azul, tornasol, y hace unos bailes. Esta es la hembra, no tiene esa cola, y es de color gris, café, blanca, Tía, es que ¿sí? los machos casi siempre tienen más colores para como llamar la atención. Exactamente. En la naturaleza, el hombre es el más bonito, excepto en la especie humana. ¿Quién dijo eso? Los machos tienen su, qué sé yo, por ejemplo, los leones tienen melena, las leonas no, las aves son más coloridas, macho que las hembras, el pavo real tiene esa tremenda cola para llamar la atención a la hembra. No lo hacen a propósito, es para preservar su descendencia, porque el pavo real con el mejor baile y la mejor cola va a conquistar a la pava real y se va a poder reproducir, cazar y después reproducir con ella y así preservar sus genes, su descendencia. Las palomas hacen algo similar porque los palomos inflan el pecho para parecerse un poco más fuerte y Ah, empiezan como a hacer un sonido diferente. exactamente, para llamar la atención de la hembra. Yo tengo la seria hipótesis de que eso ocurre igual en la especie humana, porque en la práctica hay diferencias, caracteres secundarios sexuales que tienen poca utilidad, pero de repente llaman más la atención. Por ejemplo, una vez leí un artículo que decía que estaba científicamente comprobado, con estudios y todo, que los hombres que tenían la voz más grave, así como de locutor de radio, bien FM, tenían menor capacidad reproductiva, o sea, producían, por ejemplo, menos espermatozoides, y para compensar eso, tenían la voz grave que le llamaba más la atención a las mujeres. Entonces tenían más oportunidades de preservar eh, su descendencia y compensaban una cosa con otra. Atraían más las hembras y así, ¿se entiende, no? Ya, tía. ¿Verdad? Lo leí en una revista científica. Entonces yo no atraigo a nadie. Por ahora, por ahora. Eh, pero confiese las señoritas aquí presentes, ¿le llama la atención un hombre de voz ronca o no? No, No lo sé, no, Diga la creo que no. verdad, Rosa. no Ah, digo no. la verdad pura de mi corazón, bien dentro mío, no, No, Y un hombre que sea agudo, prefiero la voz normal. no, Tampoco, uno neutro. ya. no. A ver, voy a leer los comentarios. Vicente le preguntaba a la señorita si le gustaba la voz grave. Ya. Bueno, en la variedad está el gusto. Continuemos. Estábamos en el desarrollo muscular de órganos y el ensanchamiento de huesos que ocurre a cerca de los 12 en las mujeres y en los 14 en los hombres. Ahora, la menarquia. Menarquia es el nombre que recibe la primera menstruación. Ocurre más o menos a los 12 años y medio en las niñas. Puede haber niñas, por supuesto, que ocurre a los 11, otras a los 14. Y les mencioné en la clase pasada que antes ocurría cerca de los 16 años, después se fue adelantando a los 14, 13, ya vamos como en los 12. Y se dice que es producto de la alimentación que tenemos actualmente llena de muchas hormonas. Y eso adelantan el desarrollo femenino y la aparición de la menarquia, que es la primera menstruación. Ojo que esta puede ser complicada, más dolorosa, puede durar muchos días o durar muy poquito. Siempre necesita tiempo el cuerpo para adaptarse a los nuevos niveles hormonales. Los hombres claramente no tienen menarquia, no tienen como un primer evento que le marque toda su vida adolescente o adulta. Van de a poquito ahí. Ojo aquí, cambios en el tono de la voz. Las mujeres también cambiamos la voz. Se nota más en los hombres, sí, un cambio más notorio, pero nosotras igual lo tenemos. De hecho, les cuento, no salga de aquí, a veces tengo clases con cuarto y cuando me habla alguien
bueno, me confundí, antes los nombraba, pero ahora ya no. No sé si me está hablando un niño o una niña, porque tienen la voz muy similar. En cambio, en el caso de ustedes o los octavos no se nota. Se nota si es un hombre o una mujer la que está hablando. Es un leve cambio, pero notorio, bien progresivo en el tiempo. Entonces, a los 14 años más o menos ya tenemos nuestra voz definitiva, las damas. Los hombres, un poquito después. A los 15 ya tienen su tono definitivo, aunque empieza a cambiar antes. Los molestos gallitos. Eso tiene su explicación y lo voy a mencionar más adelante. Apareció algo aquí, no me deja ver. Y el último ya, la último carácter sexual definitivo es la aparición de vello público, pero definitiva, ya que abarca casi toda la zona del pubis, en el caso de las mujeres, un poco menos en los hombres. Y cuando ya está esa distribución completa en la zona genital, significa que ha terminado el desarrollo sexual femenino o masculino. ¿Por qué las mujeres tienen desarrollo mamario, como parece aquí también, y los hombres no? Porque tienen que dar leche materna Así para es. como... Dos. Una vez también leí una noticia, pero esta era una noticia, no era de una revista científica, El hombre también que puede dar leche. sí, eso es lo que leí. Leí que bueno, la esposa murió durante el parto y quedó el bebé ahí muerto de hambre y no quería tomar fórmula, leche, y el papá en su desesperación se puso al bebé y empezó a salirle leche. ¿Qué les Sí, parece? también hay mujeres que no estuvieron embarazadas y también. Pero eso es embarazo psicológico, que es distinto. También puede ser por problemas hormonales. Junto con las mujeres, en el embarazo se produce mayor cantidad de otra hormona que se llama prolactina. Lactina viene de lácteo, es la hormona para producir leche. Hay mujeres que producen tienen un desorden hormonal y producen esa hormona cuando no deberían y les salen como gotitas de leche. Y como tenemos un mismo origen embrionario, recuerden, en la sexta, octava semana se empiezan a desarrollar. Y los hombres igual tienen glándula mamaria, igual pueden tener cáncer de mama, solo que está menos desarrollada, es más pequeña. Y también pueden producir esta hormona, se dice que podrían también eventualmente producir leche. Aquí está pavo real y ya, vamos al dossier, clase 2 de biología. ¿Qué utilidad le brinda? O sea, ¿para qué? ¿Por qué ocurre todo este listado de acontecimientos? Los escucho. ¿Para qué debe ocurrir un crecimiento vaginal y uterino? Desde que uno nace, Para ¿sí? recibir a un Para recibir a embrión. una nueva vida. Exacto, preparación para el embarazo. Todo nuestro Que cuerpo crece, pero estos crecen más rápidamente durante la pubertad. El desarrollo mamario, ya lo dijeron, preparación para la lactancia. Decía que, vayan completando su dossier, decía que los hombres también tienen glándula mamaria, pero más pequeña. La idea es que pueda tener más espacio la leche para producirse, si no el bebé o va a tener poco alimento. Se dice que cuando las primeras horas de nacido el bebé, los primeros días, toma la cantidad de leche como del tamaño de una cereza o una ciruela, de las pequeñitas, ciruela verde. Después, al mes toma como del tamaño de un durazno, después más grande y ya al mes no puede, incontrolable, porque los médicos y matronas dicen cantidad de lactancia diaria a libre demanda, o sea, cuando el bebé quiera, tiene que tomar. Incluso en las primeras etapas del embarazo no sale tanta leche. Está la leche ahí, pero como dicen, tiene que bajar y tiene que salir, y eso ocurre con la succión que el bebé realiza con la boca. Y la primera leche también es muy distinta de los primeros días a la de los últimos meses, no sé, del año, si es que todavía toma. Eh, Tiene distinta cantidad de nutrientes, distinta cantidad de grasa.
Ya, el ensanchamiento de caderas también lo nombraron. Es una preparación para el embarazo. Hay que hacer espacio al bebé, en otras palabras. Y recuerden que también hay algunos órganos. El intestino, por ejemplo, el recto pueden formar parte también de la pelvis. Y cuando ya el bebé empieza a ocupar todo el espacio del abdomen, los órganos de la mamá empiezan a irse contra las paredes y a amontonarse. De hecho, se siente una sensación extraña. Como se siente que algo se está moviendo y se están arrinconando y uno ya no tiene el estómago acá, sino que lo tiene un poco más arriba. Por eso a las embarazadas les da acidez, por ejemplo, o tienen malestares intestinales. También el peso del bebé aplasta la vejiga, por eso las embarazadas siempre quieren ir al baño. Y uno siente como que las cosas se están moviendo en su interior. La menarquia. ¿Qué era la menarquia? La primera menstruación. Así es. Ahora estoy leyendo el chat. El ensanchamiento de caderas no termina. Deja de ocurrir después de un tiempo. Los huesos de la pelvis se llama. Y la acumulación de grasa también ocurre ahí, pero después, ¿en qué edad quedamos? Como a los 15 o 16 años, ya deja de ocurrir ese ensanchamiento. Y si se ensancha más la cadera es por acumulación de grasa. Tengo abierto mi correo por si alguien me quiere hacer una pregunta por interno. ¿Qué más? La primera menstruación tiene que ver con la ovulación, la producción del óvulo, perdón, del ovocito o eliminación de él. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. El desarrollo de testículos. ¿Qué utilidad le brinda eso a los varones? Para generar los espermatozoides. Correcto. Y hartos espermatozoides. Recuerden que los que desde que se producen en el testículo hacen todo el trayecto por el reproductor masculino y después el femenino y llegan al ovocito, son miles los que pierden en el camino. Crecimiento del pene también, una preparación para la reproducción. Y el cambio en el tono de voz, no sé. Yo continúo con mi hipótesis de que para llamar la atención, pero esto tiene una explicación biológica que voy a dar más adelante. Y ahora este dibujo me encantó cuando lo vi. ¿A qué se deberá esta situación? Se han fijado, justo este año no se ven en el colegio, pero son niños de la misma edad y la niña es más alta. Yo creo que Porque las mujeres crecen primero. ¿Qué más? ¿Qué dice el No público? crecen de estatura, sino que de todo. se desarrollan más temprano. Como vimos en la tabla de antes. ¿Ya? Pero es que casi siempre los hombres son más grandes que las mujeres. Sí, Sí. las mujeres crecemos primero. No, Pero no es pero los hombres crecen después, pero mucho más rápido. Le dicen pegar el estirón. Por eso dicen, nunca te tienes que comparar con un hombre. También es verdad. Los hombres pegan el estirón más tarde, pero es un crecimiento, es más explosivo el crecimiento. A mí me pasó, estaba en octavo, salimos de octavo y tenía un compañero que era de mi estatura, lo cual no es mucho. No sé, medía como 1,5 metros y se burlaban incluso de él. En fin, pasó un año, nos volvimos a ver y mi compañero se puso a jugar básquetbol y medía casi que 2 metros, era una cosa impresionante. En el transcurso de un año creció un montón. Así es el cuerpo de los hombres. Ya, explicaciones de lo anterior. La menstruación. Recuerdo que una vez un alumno dijo, estaba viendo el tema de menstruación, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y dice, ¿por qué las mujeres se ponen tan mañosas y tan de mal humor cuando andan con la menstruación? Y Hormonas. las niñas saltaron, le dijeron de todo. No es culpa de uno es la víctima. Aquí en el izquierda, en el 1, es un uterus normal, digamos. Al transcurso del mes empieza a ocurrir esto. Esta capa roja se llama endometrio. Es la parte más interna, es como lo que recubre por dentro el útero.
y se empieza a engrosar, a formar más capas de células. Y yo siempre digo que es como preparar una camita más blandita, colchadita, para recibir al embrión, al bebé. Ahora, si no hay bebé, el bebé cuando se implanta en el útero, en el endometrio, empieza a producir hormonas. Es la hormona que detecta los test de embarazo que venden en las farmacias, donde hay que orinar. Lo que hace es detectar si hay o no una hormona. Si no está la hormona, no hay embarazo. Cuando no hay esa hormona en la sangre, el cuerpo lo detecta y el útero empieza a desprender toda esa capa extra, todo ese colchón blandito de sangre y de células que preparó para la llegada del bebé. Como no hay bebé y no se necesita, se cae, se empieza a desprender y se elimina finalmente a través de la vagina. Y obviamente esto produce dolor. Se está perdiendo sangre, se está perdiendo células, pueden dar puntadas que se llaman los cólicos. Y por si eso fuera poco, así cambian todos los niveles hormonales de las mujeres. Bueno, la primera es la temperatura corporal baja, por eso a veces cuando andan en sus días tiene frío, disminuye la temperatura corporal. Allí el amigo guatero, infalible. Mira el dibujo de más abajo. Este es los cambios que tiene el útero, el endometrio. Estas líneas rojas son las arterias o venas que empiezan a aumentar y a hacer que crezca, que haya más presencia de sangre. Y aquí ocurre la menstruación, donde se está perdiendo y está bajando el nivel del útero, del endometrio. Baja la temperatura, a nadie le gusta andar con frío. Disminuyen los niveles hormonales. Estas son las hormonas a nivel cerebral. Las hormonas ováricas, aquí la progesterona está por el suelo. Entonces, ¿por qué están de mal humor las mujeres? Porque todo esto le pasa en su cuerpo. Y bien sabido es que las hormonas controlan el estado de ánimo también. Siguiente pregunta. Caballeros, para que sepan la explicación de por qué ocurre esto, no es chistoso. Señoritas, para que entiendan a sus compañeros, el cambio de la voz es un tema que llama harto la atención en los hombres. ¿Han visto esto? La manzanita. La manzana de Adán. ¿Se han dado cuenta que la nuez, también le dicen la nuez de Adán? ¿Se han dado cuenta que a los hombres se les nota más que a nosotras? Tía, yo justo ayer estaba hablando con mi mamá de eso, Ajá, de que a los hombres se les marcaba más la... qué más- entretenido hablan de ciencias. Soy tan feliz. Es que apareció el sabalete en la tele y se le marcaba mucho Sí, ahí la manzanita. tiene Yo una le dije a mi mamá, explicación. "Oh, Eso tiene una explicación científica. Ahí está. Resulta que durante el desarrollo, tanto mujeres como hombres crecen muchos órganos y partes del cuerpo, abruptamente. Y la laringe, que es el tubo desde acá del centro, justo a la altura, también crece, aumenta su grosor. Es un tubo, se hace más ancho. En el caso de los hombres, este es como un tubo cortado visto desde arriba, desde la boca hacia adentro. Están estas cuerdas vocales. Son dos. Las cuerdas vocales son una especie como elásticos que vibran, es decir, se estiran y se encogen y a través de ahí pasa el aire y es como podemos hablar. Muchas personas mudas tienen aquí problemas en las cuerdas vocales. En la adolescencia, tanto en hombres como mujeres, se engrosan las cuerdas vocales, se hacen más anchas, por eso la voz es más grave, y mucho más en los hombres. Crece la laringe, engrosa las cuerdas vocales, entonces aquí, donde aparece el dibujo en el círculo azul, esta parte se empieza a ir hacia adelante, justo esta parte, y hace que un cartílago que está sobre la laringe aparezca más. De hecho, si las mujeres se tocan igual, tienen esa, se junta como una especie de punta y sobresale. Las mujeres lo tenemos, pero como a los hombres le crecen más las cuerdas vocales y más la laringe, lo empujan hacia afuera y se les ve. Ahora, veamos las cuerdas vocales. Alerta de imagen perturbadora. Las personas con sensibilidad exacerbada, por favor, no mirar el siguiente video. No, no es para tanto. Aquí está. Se ingresó un tubo por la boca y esto
todo lo rosado que se ve es parte de la laringe, qué sé yo. Los blancos son las cuerdas vocales, bucales o vocales. Fíjense, ahí está una persona hablando, cuando están juntas, está en silencio. Cuando uno dice la palabra A, por ejemplo, va al médico, ay, ¿qué pasó? Y dice A, ahí, en ese punto. Se están separando completamente, pasa el aire. Estas cuerdas vocales son las que se engrosan en los varones. Este tubo en el que está es el que también crece y tiran todo esto, en este caso, hacia abajo. Y tiran hacia afuera ese hueso, perdón, cartílago, llamado protuberancia laringea, ese es el nombre, de la manzana o nuez de Adán. ¿Qué les parece? Ahora este cambio es súper rápido, de repente se engrosa y por eso escapa aire por estos espacios donde está creciendo, no se ajustan bien y escapa aire y ahí es donde aparecen los gallitos que pueden tener los niños cuando les cambia la voz, que es un cambio muy repentino. ¿Qué tal? Bien, pero como, no sé, según yo, no estaría como desprotegida las cuerdas vocales porque si él se ensancha y está hacia afuera y si un hombre que tiene eso más pronunciado se golpea fuerte, igual puede tener un daño las cuerdas vocales. Sí, podría tener, aunque está bueno, está la piel, el cartílago, que es como lo de los materiales que están hechos las orejas o las aletas de la nariz. El cartílago, después la laringe y después las cuerdas vocales. Pero sí, puede ocurrir. Pobres hombres. De hecho, esta imagen es bien común porque se hacen mucho estos estudios. Las personas que trabajan mucho con la voz, por ejemplo, los profesores o los cantantes, le hacen mucho este examen para estudiar sus cuerdas vocales que se dañan. ¿Qué les parece? Chistoso, Ya, tía. lo voy a cambiar. Y fin. Preguntas. Mi parte preferida de la clase. Preguntas. Voy a sacar la imagen perturbadora. Ah, no la saqué.